Muy bienvenidas y muy bienvenidos a Vivir es Elegir. Estas son charlas y reflexiones también con el profesor Edgardo Caramela sobre autoconocimiento y meditación. Y, hola Edgardo, ¿cómo estás? Buen día Hola, otra vez. buen día, ¿cómo estás vos? Muy bien, y bueno, mi nombre es Rodolfo Rigotti y hoy Edgardo quisiera poner más énfasis en autoconocimiento. Venimos hablando mucho sobre meditación. Pero el otro día hablando con una alumna, o mejor, escuchando a una alumna hablar, ella decía que estaba muy sorprendida de que siempre había de alguna forma subestimado el autoconocimiento. Dice, pero ¿qué tanto uno se puede conocer? ¿O qué tanto hay para que uno se conozca de sí mismo? De qué raro eso de autoconocimiento. Y que ahora estaba sorprendida porque parecía que estaba obteniendo muchas respuestas, si querés, de ahí y que estaba muy interesada. Entonces quería invertir más tiempo en el autoconocimiento. Y entonces te voy a hacer la pregunta que que ella se hizo de alguna forma y también se respondió, que es, ¿qué tanto uno, o sea, qué tanto autoconocimiento uno puede tener y qué tanto hay para saber sobre uno mismo? Todo. Eh, en realidad, nosotros estamos conectados con una forma de adquirir conocimiento, pero que nos conecta con un conocimiento que nos llega. Nacemos, empezamos a recibir informaciones y formas de vida y todo en el ámbito familiar y después en el colegio y seguimos planes educativos y demás. Y llega un momento donde tenemos un montón de información dentro nuestro, que varía de acuerdo a la cultura donde nacimos, la familia en la cual nos criamos, en fin, pero un montón de información, eh, pero que en realidad llega un punto donde ni siquiera sabemos qué elegir, porque no, ¿cuántas veces yo escuché esto? Bueno, sobre todo cuando son chicos que tienen que decidir, por ejemplo, una elección importante en su vida, una profesión o algo así. Y la mayoría te dice, bueno, yo sé más lo que no me gusta que lo que me gusta. Cuando uno decide iniciar un camino de conocerse más, es cuando empieza a dejar de lado todo ese conocimiento, gran cantidad de ese conocimiento fue incorporado por vía intelectual, ese conocimiento que, no, que tiene a priori de nuestras decisiones, cuando empieza a dejar eso que nos influye y empezamos a tener una visión de las cosas sin ser influenciados por aquel conocimiento que tenemos a priori guardado, que no elegimos y que lo tenemos. Y que nos mostró de que hay que vivir de esa manera, comer de esa manera, conducirse de esa forma, hablar de esta forma, usar esta lengua, en fin, todo eso que está allí a priori, cada vez que nosotros vamos, pero no es nuestro, es incorporado, porque no tuvimos forma de evitar eso, nos fuimos condicionando, porque también necesitamos hacerlo, y después llega un momento donde nuestras sensibilidades, nuestras... Es tan fuerte esto que hasta la adopción de un género muchas veces puede ser hasta más fuerte que mi biología, que mi, que mi estructura física. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué queremos? ¿Cómo sentimos? A veces coincide con aquellas informaciones, condicionamientos que fuimos recibiendo, y otras veces rivaliza plenamente, no se ajusta a eso. Entonces llega un momento donde todos, naturalmente en la vida, empezamos a cuestionar cosas y empezamos a buscar saber qué verdaderamente queremos, qué queremos para nuestra vida, muchas veces fruto de experiencias, y empezamos a querer
también cuando nos separamos, hay un momento muy crucial, que es cuando nos separamos de nuestra familia de origen y empezamos a vivir por nuestra cuenta, y allí empezamos a tener otras experiencias, a conectarnos con otras personas, a vivir de otra manera, y empezamos a darnos cuenta, ah, bueno, pero esto me gusta más que aquello que yo hacía cuando vivía en casa de papá y mamá. Entonces es un proceso natural de desarrollo y de crecimiento. Ahora, eso que naturalmente va pasando y que en algunos se acelera más, también fruto de las experiencias. Por ejemplo, una persona que sale de su casa paterna a los 18 años y se va a vivir por su propia cuenta y tal vez se muda a vivir a otro país lejano, con otras costumbres, otra cultura, ese saber más de sí mismo se va desarrollando con más velocidad como consecuencia de que se desprende de lo que alimentaba esos condicionamientos y empieza a descubrir de que hay otras formas, incluso para conseguir los mismos resultados, tal vez. Eso que naturalmente está en cada uno de nosotros, lo que nosotros hacemos a través de las técnicas y del sistema que utilizamos, es un acelerador de ese proceso. Y es una forma de acelerar ese proceso de autoconocimiento. Por eso cuando practicamos meditaciones con miras al autoconocimiento. La meditación es la técnica que nos va a llevar al estado de autoconocimiento. Si uno lee, por ejemplo, a Immanuel Kant, él establecía las jerarquías y las diferencias y los tipos de condicionamiento. Claro, en algunas cosas adhiero, en otras no adhiero, pero él era consciente de que había una serie de condicionamientos a priori que influían en la toma de decisiones. Y también hablaba de una intuición, de un conocimiento que era fruto de una intuición pura. Lo que pasa es que en él el componente religioso, teológico, estaba muy fuerte y todo estaba subordinado y condicionado al Dios en el cual él creía. Pero él fue un filósofo de su época y de su tiempo que percibió de que había distintas formas de captar conocimiento. Y una de esas formas, que es la intuición, que es el conocimiento puro. ¿Por qué puro? Porque está totalmente despojado de la influencia de lo que yo ya sé, de lo que yo ya incorporé. ¿Y qué es el proceso meditativo? Es justamente cuando se dice parar el pensamiento. O sea, ¿qué significa? Es parar la conciencia, parar el conocimiento que tengo de las cosas y descubrirlas en forma pura, sin estar ligada a esos atributos que yo le asigno como consecuencia de lo que yo ya sé sobre eso. Incluso él decía una cosa, hoy conecté con Kant porque me pareció ilustrativo, que las cosas no son cosas, son fenómenos. ¿Y son fenómenos por qué? Porque se transforman en fenómenos para aquel que está frente a ese objeto observado, porque se le suma la experiencia, siempre hay una experiencia, y para todo conocedor, la manera de conocer tiene que envolver la experiencia. Entonces, lo que nosotros hacemos es aportar una experiencia, que es el proceso meditativo, que nos aproxima a un estado de intuición, que es reconocer el fenómeno en su naturaleza más pura, despojada de eso que ya traemos, y eso nos va llevando a un estado de autoconocimiento, porque eso hace que uno empiece a ver cómo uno es, cómo uno actúa, y genera un proceso de observación sobre sí mismo que le empieza a conferir una mayor libertad y a decidir, ah, bueno, yo no quiero actuar así. Y lo interesante es que lo que somos se replica a una escala mayor. Entonces, cuando uno se empieza a conocer más, entiende mejor.
entiende mejor hasta el universo, entiende mejor hasta la cosmogénesis, empieza a tener, es muy difícil conocer el afuera si yo no me conozco a mí mismo, porque las cosas se replican en gran proporción. Esas frases, como escuchamos en algunos escritos, de que todo lo que está aquí está en alguna parte, todo lo que no está aquí no está en alguna parte, la relación de trama y tejido, o sea, las cosas, por ejemplo, nosotros somos seres individuales, pero vivimos en colectividades, necesitamos de estar en comunidades. Entonces, esta individualidad se conecta con esos individuos, interactúan, necesitan interactuar, enseñan, aprenden, van intercambiando procesos. Pero además estamos en una naturaleza. Gran error del ser humano que se olvidó de aprender con lo que está vivo y usa de la naturaleza, pero no está integrada a ella. Y tampoco está integrada a su propio cuerpo, está disociado consigo mismo. Entonces, ¿cómo se va a conectar con la vida de otros seres si ni siquiera está conectado con su propia vida? Ahí empezamos antes de meditar, no sé si estoy siendo confuso en mi charla, pero ahí empezamos a conectar, por ejemplo, con algo fundamental para poder llegar a meditar, respirar. ¿Y a dónde nos lleva la respiración? A conectar con nuestra propia vida, porque si dejamos de respirar, morimos inmediatamente. Entonces, respirar mejor nos hace vivir mejor. Prestar atención cómo funciona el proceso respiratorio nos conecta también con nuestras emociones. Y empezamos a trabajar sobre qué, sobre dimensiones. La dimensión física, al conocer el cuerpo físico con técnicas corporales, la dimensión energética, al conocer la energía que nos mueve y nos da vida, la dimensión en la que existimos a través de la emoción, que tiene otra relación con tiempo y espacio, la relación que empezamos a tener con nuestra mente, que la empezamos a observar como un instrumento que actúa y que tiene distintas formas de actuar, desde un plano más concreto y un plano más abstracto. La otra dimensión, que es cuando entramos al estado de meditación, que es de intuición, entonces ahí hay otro tiempo y otro espacio. Y así vamos como conociéndonos por capas, como consecuencia de la experiencia que vamos viviendo con nosotros mismos, pero para eso precisamos técnicas. No podemos llegar a eso si no tenemos, y en esto me solidarizo con Kant, si no tenemos experiencias vivenciales para que las cosas que queremos comprender y entender se transformen justamente en fenómenos vividos. Y eso es lo que nosotros utilizamos como herramientas para acelerar ese proceso de autoconocimiento, de meditación, siempre con miras al autoconocimiento, que va a ser el resultado de todo este conjunto de experiencias que nos van haciendo comprender los fenómenos que van ocurriendo a nuestro alrededor y que le podamos dar la comprensión que cada uno de nosotros le va a dar desde su ser libre y soberano para entender, desconectado de los condicionamientos que ya tenemos incorporados a priori. Es fantástico. Así dicho parece fácil. Entonces, vos preguntaste a mitad de lo que vos decías y preguntaste si estaba siendo confuso. No confuso no, pero se me fueron conectando varias, o sea, se me vienen muchas ideas a la cabeza, porque dijiste varias cosas. Y una idea que creo que quedó clara, pero creo que es muy interesante, es que para conocernos tenemos que experimentar. Entonces es como si nos tuviéramos que poner a prueba ante las situaciones para ver qué sale, qué es lo que ocurre. Y una de ese tipo de experiencias son las experiencias que se obtienen a través de la práctica, que son experiencias muy particulares, porque no es que casualmente nadie te enseña a llegar, disculpe,
perdón, si nadie te enseña a llegar a ese tipo, a generar ese tipo de experiencia, no vas a llegar ahí por casualidad. Creo que es muy difícil. Ahora, creo que es difícil imaginarse, si alguien está acá escuchándonos, creo que es difícil imaginarse qué tipo de insights, qué tipo qué es lo que uno puede descubrir asociándose al cuerpo, asociándose a la respiración. Vos decías la conexión con la vida, pero está bien, pero yo ya respiro todo el día. ¿Qué es lo que puedo ver más ahí? ¿Será que hay algo para saber ahí, no? Creo que solo experimentándose, imagino, solo experimentando. Es muy difícil explicar lo que trasciende la posibilidad intelectual de decir y de comprender. Es muy difícil decirle a otro que quedarse, serenarse, aquietarse, desconectarse de los sentidos. Por ejemplo, es difícil decirle a otro que si yo cierro los ojos ya empiezo a desconectarme de estímulos que me dispersan, que hace que mi mente que haga vaya para allá, vaya para allá, vaya constantemente, y también a través de los sentidos auditivos y también de sensaciones que a veces ni siquiera comprendo que me llegan, en fin, infinidad de cosas. Cuando consigo desconectar, empiezo a sumergirme en una serie de vivencias internas que nos establecen una relación con lo que verdaderamente somos, porque, o sea, no estamos totalmente disociados de nuestro funcionamiento interno. No percibimos ni siquiera nuestro corazón. O sea, estamos todo el tiempo hacia afuera. Y está bien que estemos alertas y atentos y conectados y que percibamos los estímulos, pero que tengamos la capacidad también cuando queremos de descansar de eso. A partir de ahí empieza a aparecer un universo que nos provee de una cantidad de sensaciones notables y que nos permite comprobar, por ejemplo, que tenemos una energía, que tenemos posibilidad nosotros desde nuestra mente, que es un órgano que corresponde al cuerpo físico, pero que se compone con una psiquis y que tiene todo un componente que hace un sistema mental, podamos regular hasta ritmos internos, que salgamos de esa disociación en donde parece que la mente trabaja por sí misma. ¿Por qué hay tanto inconveniente en decir un día, voy a dejar de pensar en tal cosa? Porque la mente no nos obedece. ¿Por qué no nos obedece? Porque nunca entrenamos para que ella deje de pensar en aquello y piense en esto. ¿Por qué nosotros estamos subordinados a nuestra mente anárquica en lugar de ponernos por arriba de ella y decirle en qué tiene que pensar? ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque todavía no comprendimos que eso funciona así y que nosotros podemos actuar de esa manera, podemos ser más administradores de todos los procesos que aquí ocurren. Obviamente que eso, sí, seguiremos siendo humanos, seguiremos enfermándonos, pero vamos a tener un conocimiento mayor de todo lo que nos ocurre. De eso empieza a darnos un poder y una libertad porque nosotros nacemos libres. Ahora, ¿qué nos pasa que después todo el tiempo estamos reclamando ser libres? Vamos creando una serie de condicionamientos y estructuras, en algunos lugares más opresivos y en otros menos. En algunos lugares esa persona se siente más condicionada o menos condicionada, pero vamos empezando a encerrarnos en nosotros mismos y vamos disciplinándonos de una manera que empezamos a dejar de sentirnos libres. Y empezamos a buscar como si fuese un aire que no tenemos y empezamos a sentir infelices. ¿Por qué nos pasa eso? Porque no vivimos la vida que queremos. Ahora,
sabemos cuál es la vida que queremos, y no siempre. Entonces vamos probando, a veces tenemos suerte y justo la invocamos, y bueno, sí, ok. Pero para eso tenemos que empezar por la base, o sea, ¿qué somos? ¿Cómo somos? ¿Cómo? Entonces, dejemos de estar dispersos hacia afuera, empecemos a recuperar una conexión más profunda con nuestra profunda identidad y empecemos desde la base, desde dónde empezamos en nuestro sistema a trabajar, desde lo que es más fácil percibir, de lo que es más fácil comprender, que es esto. Y yo no preciso hacer ningún entrenamiento previo para tocarme con una mano la otra y sentirla. Pero ¿cuántas cosas no sentimos que están aquí? Hoy estamos así siendo afectados por el COVID, ¿no? ¿Y cuánto sufren las personas cuando pierden el olfato? ¿Cuánto sufren? Dicen que parece que viven detrás de un vidrio, algo así, ¿no? Como si tuvieran... Imaginemos si dejáramos por un tiempo de percibir el tacto. Ahora, ¿cuántas cosas pasan aquí dentro? ¿Por qué sentimos tacto? Porque hay miles de terminales nerviosas que actúan para tener tacto. Si uno pone la mano en agua caliente y después la pone en agua fría, tiene una sensación. Hay terminales nerviosas y centros nerviosos estudiados y catalogados que son solamente para percibir los cambios de temperatura. ¿Cuántas cosas existen dentro nuestro? ¿Qué cantidad de vivencias empezamos a percibir, sonidos y cosas, cuando simplemente nos aquietamos, dejamos de estar guiados por emociones que no nos dejan ni siquiera pensar, reducimos la ansiedad y empezamos a encontrarnos en un estado de reflexión, de contemplación, de autoobservación? Es sumamente rico, recuperamos mucha fuerza, mucha energía, nuestro cuerpo se regenera, probado científicamente, y entramos en otra dimensión. A partir de allí empezamos a comprender que somos un montón de cosas, como si fuésemos un balde lleno de distintos componentes, y empezamos a descubrir todos esos componentes que somos, y que cada uno de ellos nos da capacidades y las desarrollamos. Y eso nos favorece, nos enriquece, nos hace felices, nos hace entender después, desde esta persona que primero conectó consigo mismo, nos hace comprender a los otros, nos hace una persona que se conoce más, que conoce sus emociones y todo, entiende a otro cuando también tiene las suyas, se torna más tolerante, se torna más sabio, porque sabe un montón de cosas que no están en los libros y que no se aprende escuchando a otro. Se aprende descubriéndose, ¿no? Y además de todo eso es sumamente placentero. Y imaginemos que a todo eso le agregamos un proceso y un estado, que es el estado meditativo, que es de conocimiento puro, intuición pura. ¿Por qué antes las personas se guiaban más por la intuición? Porque el conocimiento no llegaba de otra forma. Hoy el conocimiento nos llega en toneladas absurdas, y un conocimiento que nos llega en tanta cantidad que no siempre es conocimiento, sino que es información. Pero, ¿qué hacemos con esa tonelada de información que nos llega? Seleccionamos un poquitito, un pequeño porcentaje conscientemente. Ahora, ¿qué es el filtro de ese conocimiento que nos llega? Vemos informaciones en los medios, aquí, allá, ¿no? ¿De acuerdo a qué? A lo que nosotros creemos
saber o entender de eso en función de la información que tengo. Pero esa información que tengo, yo la decidí tener. No siempre. Está asociada siempre a cosas que fui incorporando, muchas veces de forma no elegida. Por eso nuestra frase, vivir es elegir. Ahora, ¿cómo elijo bien si primero no me desconecto un poco de eso? Vuelvo a mi interior más profundo, me reconozco como ser humano, empiezo a descubrir verdaderamente qué soy. Y a partir de ahí me voy como reconstruyendo, como diciendo, pucha, pero yo no... Un tema que siempre sirve como ejemplo, por ejemplo, ¿qué soy? Soy un ser humano, ¿ok? ¿Qué es un ser humano? Es tal cosa. ¿Cómo se alimenta un ser humano? ¿Cómo se alimentan en la India? ¿Cómo se alimentan en Egipto? ¿Cómo se alimentan en Argentina? Bueno, voy a elegir este ser humano, cuál es la alimentación que le corresponde y que le hace mejor. Y a partir de ahí hay puntos que tienen que ver y que son un poco comunes, que van, ¿cuál es mi sensibilidad? ¿Puedo alimentarme sin apropiarme de la vida de otros seres? Tal vez sí. ¿Puedo ser más... si yo verdaderamente descubro mi interioridad y me conecto más conmigo, voy a respetar y a integrarme mejor y a unirme mejor con otras formas de vida, porque todo parte de ahí. Si yo estoy totalmente desenfocado de mí mismo, es difícil poder entender a las demás personas, relacionarme desde un lugar de humanidad. No, claro, pero esto solo funciona para aquel que le interese. Y vuelvo a lo mismo, lo nuestro, la humanidad va en camino de un estado de reconocimiento y de autoconocimiento progresivo y lento, pero podemos acelerarlo muchísimo y es uno de los mejores remedios para esto que existe tanto, que es esa angustia existencial. O sea, ¿por qué tengo una sensación de vacío interior y de angustia existencial? Porque no me detengo a, a, a partir de que yo me conozco más, voy a decidir mejor qué elegir para mí, en todo sentido. Y a partir de ahí me voy a empezar a sentir más libre. Todas estas antiguas filosofías de autoconocimiento estaban asociadas al hecho de libertar al hombre. Y eso es lo que uno empieza a sentir. Se empieza a sentir más libre. Empieza a saber verdaderamente mejor lo que quiere. Y eso es fundamental. Hay voy a empezar de nuevo. Porque vos dijiste que esto es para quien le interesa realmente. Yo creo que todo el mundo está interesado en estar bien, en tener una vida plena, en ser feliz. Y una buena parte de lo que quizás no es tan sentido común es que todo el tiempo nuestro cuerpo, no solo nuestro cuerpo, las emociones, todo nuestro complejo, toda nuestra existencia nos está dando informaciones. La mayor parte de esas informaciones son dadas a través del cuerpo porque incluso las emociones se sienten, se hacen sentir en el cuerpo, ¿no? Con aprietos en la garganta, en el estómago, latido cardíaco, respiración. Con lo cual, una buena parte del autoconocimiento es saber leerse, digamos, saber leer es saber por lo menos escuchar esas informaciones que están siendo todo el tiempo como un código Morse transmitidas a través de nuestro cuerpo, a través de pequeñas sensaciones, a través de pequeñas intuiciones, a través de pequeñas informaciones. Y si las ignoramos, claro, es de alguna forma, es como si tuviéramos
un ser que no nos estamos escuchando, no vamos a poder corresponder a los anhelos, a las necesidades, a aquello que hace, ¿no? Es un poco, termina siendo eso, una buena parte del autoconocimiento, termina siendo una autolectura de esas informaciones, esos pequeños, a veces pedidos, otras veces cuando algo que nos hace muy feliz. Bueno, quizás no hay que ignorar eso, quizás hay que cultivar ahí algo más, ¿no? Sí, lo Creo que que pasa es que vivimos disociados de nuestro cuerpo. No, porque no trabajamos, no nos sumergimos en nuestro cuerpo. O sea, hacer actividad física, hacer un deporte, es aquella higiene física y mental que decían los creadores de la gimnasia occidental, pero es mantenernos distraídos hacia afuera. uh-huh. Si yo estoy corriendo atrás de una pelota, me divierte, me hace bien y es muy bueno que se haga, pero eso no me conecta con cómo funciona mi cuerpo, no me lleva para adentro. Uno lo que tiene que hacer un buen día es decir, bueno, voy a cerrar los ojos, aquietarme y sentirme. Y ese es el primer paso. Y a partir de ahí voy a empezar a sentir ritmos, sonidos. ¿Por qué necesitamos abrir un cuerpo para percibir un corazón, distinguirlo? Si vamos miles de años para atrás, aquellos antiguos naturalistas, ¿qué hacían? Conocían su cuerpo a través de un proceso que sería una anatomía vivencial. Entendían su cuerpo y su funcionamiento por medio de la vivencia. Y como eran muy naturalistas y muy respetuosos de la vida y demás, no iban, tampoco tenían la tecnología, no hacían como a partir de que del año 50, 60 de la era cristiana, donde ponían a una persona, la abrían en un teatro, le sacaban el corazón cuando todavía estaba vivo y observaban qué pasaba. O sea, ¿qué es anatomía? Es observación. La palabra se traduce, primero fue traducida como disección, después como observación. Si vamos más atrás, no hacían eso. Simplemente se auto-observaban. Se aquietaban y sentían. Y entonces ahí descubría que si respiro más rápido, el corazón late más rápido. A ver, voy a hacerlo de nuevo. Voy a sentir, ¿y qué pasa? Y ahora estoy sintiendo un zumbido mayor en las vías respiratorias. Hay lugares por donde el aire circula y entra a nuestro cuerpo. Y haciendo esto repetidamente empiezo a sentir que se me calienta el rostro. Entonces esto produce aquello. O sea, hay toda una serie, y un día me asusto, wow, y empiezo a respirar suavemente y me doy cuenta que más rápidamente el susto se me va. Entonces acá hay alguna cosa que se activa cuando me asusto. Bueno, todo ese proceso vivencial que empieza por ahí va llevando a descubrir una serie de herramientas que podemos usar para eso que vos decías, el cuerpo nos manda señales, pero estamos tan disociados que ni siquiera las percibimos. Y si las percibimos, las queremos anular de alguna manera, porque nos molestan. Entonces, no queremos sentirlas. Entonces, una persona es ansiosa y busca inhibir su ansiedad a través de medicamentos. Y tal vez no, tal vez ya eso haya desarrollado una patología que deba ser tratada con medicamentos para ayudarla después con otras técnicas. Pero tal vez, antes de llegar a ese desorden, cuando empezó a percibir eso, podría haber utilizado algunos recursos que habrían evitado el síntoma. Podría haber ido a las causas que producían ese síntoma. Y a lo mejor ese síntoma se produce por alguna cosa que puede ser desde un trastorno alimentario hasta vivir en un ámbito agresivo, hasta qué sé yo, cuántas cosas. Ahora, toda cosa que nos pasa nos sirve
como una especie de elemento, de recurso para conocernos más. Porque conocernos no es solamente cerrar los ojos y no pensar en nada. Esa es una técnica. Pero también cuando yo actúo de una determinada manera, con alguien, con algo, ¿qué me pasa? Eso también significa tener mucho más alertas y conectadas nuestras conexiones con nosotros mismos para comprender y ver, bueno, hice tal cosa y eso me produjo tal resultado, tal efecto, tal consecuencia, tal sensación. Ah, bueno, entonces voy a variar esa manera de relacionarme con aquel fenómeno para que eso me produzca cosas más agradables, placenteras. Y eso también, por eso el conocimiento experimental tiene que ver en todo, en observarnos, pero observarnos también cuando interactuamos con otros, observarnos también cuando realizamos cualquier acto de nuestra vida. Y eso cuando uno decide empezar así, no es que uno va a vivir todo el tiempo con una libreta anotando y neurótico, no, instantáneamente uno empieza a darse cuenta, eso se torna más reflexivo y eso uno empieza a decidir, no voy a actuar como la otra vez, porque no me hizo bien, voy a probar otra forma. Esta tampoco me hizo bien, voy a probar otra forma. Empieza a hacer que a dirigir conscientemente nuestras acciones. O sea, todo cambia. A partir de que nos autoobservamos, cambia nuestra relación con el entorno, con el mundo que habitamos y la comprensión de las cosas y los fenómenos. Pero Muy esto no bien. se le puede imponer a nadie. Generalmente, en la vida humana, que en determinados momentos y casi siempre motivado por situaciones por las que atravesamos, hay una lucecita y un atisbo de que eso es necesario. Pero después el vivir viviendo nos atropella. Aprender nunca se puede obligar, ¿no? Nunca se puede obligar a nadie a aprender, porque la persona si no quiere aprender, puedes decirle todo lo que quieras, ponerle todos los libros, videos, películas, profesores. Realmente aprender requiere que se quiera aprender, aunque sea aprender sobre sí mismo. Sí, tampoco hay bueno y malo, o sea, simplemente que cada persona es diferente, cada persona quiere, o sea, son intrínsecamente iguales, pero tenemos nuestras diferencias. Ahora, casi todas nuestras elecciones y decisiones están subordinadas a aquel conocimiento a priori que traemos en nuestra mochila del saber. Ahí es donde uno tiene que abrir un poco la cabeza y decidir si verdaderamente quiere seguir entendiendo las cosas. Y cuántas veces yo viví en muchas ciudades chicas, ¿no? Y los jóvenes tienden a salir de los pueblos chicos porque no soportan que nada cambie, que todo siga igual, que las cosas... Y hay pocas posibilidades de aprender, las cosas están preestablecidas. A determinada edad terminás el colegio, a determinada edad te tenés que casar, a determinada edad tenés que tener tantos hijos, a determinada edad tenés que ponerte a trabajar, y a determinada edad jubilarte, y a determinada edad te tenés que morir. Más o menos está todo establecido. Y eso no es angustiante, es asfixiante. Entonces buscan irse a otros lugares donde van a conocer otras personas, otras opciones, otras posibilidades, elegir un poco más, ser más anónimo y no ser tan conocido, en donde todo el mundo te conoce y juzga tus actos y te juzga por qué es tu familia y demás, ser más anónimo, eso ya confiere una sensación de libertad, aunque también angustia, porque a veces uno se siente solo, pero se elige más eso. En las ciudades grandes, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene amigos y se contacta, pero forma su grupo con aquellos que le dicen. En las ciudades, en los pueblos muy pequeños, esa opción es más limitada. Es que Eh, cuando sos anónimo te puedes reinventar y también cuando tenés varios, puedes ser una persona diferente con varios grupos diferentes. sí, y podés ser vos.
O sea, Podés, tu faceta, podés diferentes salir, facetas. podés salir vestido de rosa y sabés que al vecino no le gusta, pero no te importa nada, porque que haga su vida, yo hago la mía. La gente te mira menos, la gente eh, es menos condicionada. Entonces, lo que vamos buscando con todo ese proceso y llegando de nuevo a la palabra meditación, y eso es un momento de refuerzo de nuestra libertad. ¿Por qué? Porque empezamos a darnos cuenta verdaderamente qué queremos. Y si identificamos aquello que verdaderamente queremos, lo vamos a defender con más ganas, con más ansias. Los, los que cambiaron en algo este mundo, o hicieron movimientos o cosas interesantes, primero tuvieron que conocer verdaderamente qué ellos querían, qué sentían, por qué incluso daban la vida. Bueno, pregunta para hacer, ¿por qué cosa vos darías la vida? Voy ¿Qué a, cosa te, voy a anotar esa pregunta. qué cosa te motiva tanto que hasta darías la vida? Ayer vi una película en Netflix que si bien está un poco novelada y todo, me pareció interesante, que se llama, creo que es Antonia y su sinfonía, o Antonia y su sinfónica. No sé qué es el nombre. Buscá Antonia y la vas a encontrar. Y es basada en una historia real de la primera mujer que consiguió ser directora de orquesta. En la década del 30, más o menos, por ahí. Uno diría, estaba vedado, las mujeres tocaban instrumentos, pero era prohibido, no era aceptado que fuesen directoras de orquesta. Tenía que ser hombre, porque se suponía que la mujer no iba a ser respetada y no iba a ser, y como la mayoría de los que integraban las sinfónicas, las mujeres aprendían a tocar el clavicordio, el piano, para entretener a su marido y a la familia en las reuniones, pero no llegaban a ser profesionales de la música. Y bueno, obviamente, la chica sufre un montón de cosas en su vida, de todo tipo, discriminación de todo tipo, y en un momento dado un director, que es el responsable que la lleva justamente a lograr lo que ella desea, le dice alguna le hace una pregunta más o menos parecida a esta que yo te hice. ¿Vos darías tu vida por esto que vos querés? Y allí está la disyuntiva de formar pareja con una persona que ella amaba mucho y todo, y ella opta por ser directora y lo logra. Entonces, pero ¿por qué? Porque ella había descubierto dentro suyo de que eso era lo que ella quería hacer y pagaba cualquier precio por eso. Entonces, ¿cuál será ese talento escondido que cada uno de nosotros tiene? ¿Cómo saber eso si nos convencieron que tenemos que ser determinada cosa por X conveniencia? Si nos convencieron que tenemos que tener la sexualidad que tenemos que tener, si nos convencieron, y no digo convencieron con esto acusando a nadie en particular, nos convenció la normalidad, ¿no? ¿Y cómo resolvemos eso? Conocernos, observarnos, autoobservarnos, empezar a distinguir desde la propiocepción que nos permite percibir el cuerpo y nuestras habilidades corporales y nuestras sensaciones, y eso nos irá llevando a conocer nuestras emociones y cómo interactuamos con ellas, y eso, cada uno de esos procesos de conocimiento vivencial nos permite empezar a desarrollar habilidades para administrar esos procesos. Si uno le dice a alguien, a ver, respirá de manera tal, con ritmo, con él, no sabe hacerlo, nunca lo hizo, solamente sabe inspirar y respiramos. Pero ¿por qué no usa? Porque no sabe. ¿Y qué nos brinda eso? Y bueno, eso nos brinda determinados resultados. Entonces, vamos a empezar primero a conocernos, a conocer esta máquina, a usar la voluntad, a lidiar mejor con nuestras emociones, a lidiar mejor con cómo pensamos, porque está ya probado de que si pensamos cosas positivas,
eso influye positivamente en las reacciones orgánicas, desde nuestras glándulas endocrinas y eso. Si pensamos cosas truculentas, negativas y eso, nuestro organismo lee esa realidad y actúa en consecuencia. No es demasiado positivo en términos hasta de organismo, no sé, pasarse horas mirando tragedias y asesinatos y sufriendo terror macabro y demás para nuestro organismo. Eso nos estresa, nos produce las mismas sensaciones que si estuviésemos siendo atacados por un asesino serial. Pero es terreno de fantasía, sin embargo, eso se consume. Ahora, una vez, de vez en cuando, como una aventura, y eso sí, pero todo el tiempo consumiendo ese tipo de mensajes, y eso nos condiciona. Y en ese momento de terror, para soportar eso y gratificar, entonces ni siquiera registramos que nos comimos 3 kilos de papa frita enlatada hace 4 años, llena de grasa. En fin, tenemos que empezar a observarnos desde arriba, como si fuésemos un bichito estudiado en laboratorio por nosotros mismos, y empezar a decidir de todas las cosas que hacemos, qué cosas podemos empezar a modificar a nuestra voluntad para llegar al resultado que nosotros mismos pretendemos. No sé, es divertido. Lleva toda la vida. Muy bueno, Edgardo. Llegamos al final de nuestro tiempo, pero creo que hoy hubo muchos, fue muy rica la conversación, así que me disfruté mucho, como siempre. Y nos veremos la semana que viene para continuar, para seguir hablando de meditación, para seguir hablando de autoconocimiento. Y las personas que estén interesadas en embarcar en ese viaje, solo se tienen que acercar a una de las escuelas de Rose Method. Vos, tu escuela, Edgardo, Es sede decana. sede decana en Buenos Aires. Filosofía en práctica, su eslogan, digamos. Y yo quiero aclararles, antes de cerrar, a los que escuchen que yo no soy ni un ser especial, ni iluminado, ni que tiene todas las verdades, ni las respuestas. Simplemente que comento esto y reconozco y recomiendo esto, porque hace más de 40 años que lo practico, lo estudio y lo enseño, y lo que hablo es justamente experiencia sobre mí, y que con relación a mí y a mis comienzos, esta trayectoria me ha permitido llegar a ser una persona mejor en todos los sentidos, mejor con los otros incluso, mejor conmigo mismo y mucho más feliz. Entonces reconozco que hay una cantidad enorme de recursos que la mayoría de las personas ignora, y que justamente nuestro trabajo y nuestras escuelas son lugares de enseñanza y de transmisión de estas técnicas y conceptos que tienen 5.000 años, que las hemos implementado nosotros, que estamos en proceso, porque todos los que enseñamos esto vivimos en un constante proceso de afirmación en esta forma de vida, y compartir eso y avanzar juntos. Esa es la intención. Me gustaría agregar que no contás solamente con tu propia experiencia de 40 años, digamos. Lo que vos enseñaste a otras personas, también seguramente pudiste recibir testimonios de esas personas y se pudo ver no sé cuántas decenas, seguramente centenas o miles de personas que también pudieran decir, bueno, esto que me estás enseñando realmente tiene resultados. Yo soy una de esas personas. Sí, y centenas de personas que reconocieron eso y que, como vos, cambiaron de vida, de profesión, y decidieron que esto era lindo, era importante, que daba resultados reales y concretos, y decidieron dedicarse a enseñarlo. Es la mejor prueba, y también son centenas de esas personas.
Claro, Así de que los que, eso, los que cambiaron de vida para enseñar son centenas, y de los que siguieron con sus vidas, pero con un aporte también gratificante de mayor calidad de vida, esos son miles seguramente que son... sí, no tengo forma de mensurarlo, porque cuántas veces me han escrito muchas personas que leyeron uno de los libros que yo escribí y agradeciéndome, y ese fue el primer paso. ¿Y Exacto. cuántos? No sé, de uno de los libros que yo publiqué se vendieron más de 50.000, no sé cuántos de esos 50.000, cuántas veces esos libros fueron prestados a otro y ayudó a alguna pequeña motivación. Entonces, la verdad no lo podría calcular. Son muchas personas y eso es lo que a uno le da mucha felicidad y espero que todos los que nos están escuchando y alguno que encuentre algo que le parece que le resulta de interés, bueno, que se comunique con nosotros para ver de qué forma puede sacarse sus dudas o enriquecer su deseo de aprender. Bueno, Muy listo. bien. Vamos Un entonces. abrazo a todos, buen fin de semana y nos estaremos viendo en la próxima. Exactamente. Chao. Chao, un beso.